Nicaragua Empresaria. Ya regresamos. Gracias por continuar en sintonía de Nicaragua Empresaria. Hablamos con expertos en temas tributarios y fiscales sobre la propuesta del sector privado al gobierno en lo que tiene que ver con la reforma tributaria. La propuesta del sector privado hace algunos señalamientos concretos con el impuesto del valor agregado, impuesto selectivo de consumo, la evasión fiscal, la evasión aduanera. Quisiera que nos hablaran en detalle en qué consisten cada una de estas propuestas. El principio, lo que estamos proponiendo en el impuesto selectivo de consumo es que este no debe de gravarse con ese tipo de impuestos a todo lo que son insumos, bienes intermedios y bienes de capital, que se utilizan ¿para qué? Para producir, para desarrollar la nación. Entonces, esa es una propuesta concreta que se está planteando dentro de la... El otro es mantener las tasas cero en cuanto al IVA a todo lo que son los bienes de consumo básico y de primera necesidad para garantizar el mejoramiento de los salarios que tenemos en este momento y desarrollar, porque uno de los elementos que veníamos planteando al comienzo, pero que no se dijo de manera abierta, es que esta es una propuesta que no solo fortalece a la gran empresa, sino desarrolla la micro, pequeña y mediana empresa. Que esas micro, pequeñas y medianas, con este principio que nosotros estamos desarrollando en todo el cambio del sistema estructural, va a permitir un desarrollo equilibrado, sostenible, de que la pequeña empresa me pase a mediana y la mediana efectivamente pase a la grande. Eso encaja en lo que decía René antes de ir a la pausa, ¿verdad? Es el mejor momento para hacer esta reforma, de acuerdo a la circunstancia externa, en que Nicaragua está en ciertas condiciones adecuadas para avanzar en esta reforma y que fortalezcamos o que rescatemos estos pequeños y medianos sectores. Exactamente, así es. O sea, no solamente quitarle a través de tributación, sino que ellos se puedan desarrollar. Claro, a eso es a lo que apunta específicamente la propuesta. Ahora, sí. Perdón, y precisamente una medida concreta es la reinversión de utilidades. La reinversión de utilidades es que las empresas que estén ganando, en vez de distribuir dividendos o participación de utilidades, decida reinvertir esas utilidades en nuevas inversiones. Y nuevas inversiones que sean para innovación tecnológica y para generación de empleo. Y esa reinversión no solo sea en la empresa como tal, o sea, en hacer y fortalecer más grande esa empresa, sino en otros proyectos, en otras actividades, en otras inversiones que vayan creando condiciones para un mejor desarrollo. Y ahí tenemos, como decía él, la micro, la pequeña y la gran empresa. Ahora, ¿y las empresas que se les permita hacer esa reinversión de capital van a tener algún tipo de beneficio? Casualmente, se va a hablar cuál es el tipo de incentivo, pero me recuerdo que ya existió la reinversión de utilidades en Nicaragua y se permitía hasta el 50% de las utilidades de cada año gravable ser deducible, o sea, no pagar impuestos sobre el 50% de esas utilidades, hasta completar el 100% del monto invertido. ¿Qué significa eso? Que si yo tengo utilidades de 1 millón de córdobas y tengo que pagar 300.000 córdobas, podía reinvertir ese 1 millón de córdobas y lo que me permitía era no pagar ese año sobre el 50%, o sea, en vez de pagar sobre el 1 millón, pagaba sobre 500.000 y en vez de pagar 300, bajaba a 150. Eso me da una tasa efectiva del 15% en vez del 30%. Y además, como no había completado el monto invertido, entonces el próximo año también podía deducirme hasta completar el 100% de la reinversión. Eso era el sistema que existía. Nosotros aspiramos a hacer algo parecido o mejor para que verdaderamente aquí las empresas decidan reinvertir en vez de distribuir sus capitales. Volviendo al cambio estructural de esta reforma, o de todo el sistema tributario y fiscal de Nicaragua, si el gobierno, el gabinete económico acepta, acoge las propuestas del sector privado, las incorpora en la propuesta global, podríamos llegar a hablar en algún momento determinado de una reforma revolucionaria en Nicaragua en términos tributarios y fiscales.
Sí, la verdad es que históricamente Nicaragua no ha tenido lo que conceptualmente se puede calificar como una verdadera reforma tributaria, sino que lo que ha ocurrido históricamente son reformas parciales a determinados tributos, a determinados impuestos, pero nunca ha tenido una reforma integral que no solamente comprenda en sí los impuestos, sino también su administración y además la redistribución de los ingresos por la vía del gasto público, por la vía presupuestaria. Pues sería una cosa histórica, un acontecimiento, un hito sin precedentes en la historia de Nicaragua, y no solamente eso es muy positivo para el país, sino también el hecho de que sea concertada, porque el gobierno por sí, ante sí, tiene la facultad, la potestad impositiva en manos de la Asamblea Nacional como para decir, aquí está la reforma y esta es la que yo apruebo. Pero saben todos los sectores del gobierno que no es viable una reforma impositiva impuesta en una forma unilateral, porque hay un contexto histórico, hay un contexto económico, hay un contexto global de la economía que no permite el autoritarismo, sino más bien la negociación, la concertación, para que las partes concuerden y se pongan y convengan en qué tipo de medidas le conviene al país. En otras palabras, como dijo René, los contribuyentes son socios del desarrollo, pero también, en este caso, los contribuyentes somos socios pues de las medidas que el gobierno va a tomar para que las afectaciones que sean lo más neutral posible y estimulen la economía, mantengan la estabilidad económica, contribuyan a la generación de empleo, a la productividad empresarial y sobre todo pues que se estimulen las inversiones productivas que generen divisas para el país. En algún momento se habló de equiparar el sistema tributario de Nicaragua con el resto de Centroamérica. ¿Eso se considera en esta propuesta? Sí, y está determinado sobre dos elementos. No me vas a equiparar únicamente por una tasa, sino por el factor modal que tiene Centroamérica, por los beneficios que está obteniendo en cada uno de sus principios en este momento. Y si lo podemos mejorar, como bien dijo Silvio y bien lo dijo René, incluso la propuesta es mejorar. Uno de los elementos que se planteó, o sea, que la reinversión no es solo para la pequeña y mediana empresa, sino le estamos diciendo al gran empresario, o sea, por ejemplo, una minera, no te lleves todas tus utilidades, te ayudamos, o sea, te invitamos a invertir en la nación. Entonces, en esa parte que vos vas a invertir, esa reinversión que vas a tener, no vas a pagar derecho de impuesto alguno, ese 50%. Y además lo vas a utilizar en la inversión que vos consideres apropiada. Lo que hacemos es determinarte, como dicen los grandes economistas, los portafolios de inversión, atraerte, invertir, y entonces esa utilidad ya queda en el territorio y te garantizamos ese elemento. Entonces, ese desarrollo, esa política que nosotros estamos proponiendo, que es una política, y vos preguntabas, ¿realmente es una revolución que se está proponiendo desde el punto de vista fiscal? Indudablemente que sí. Sí. Y hay un punto ahí sobre la armonización que creo que es importante resaltarlo. Mira, la armonización, ¿cuáles son los tres principales impuestos que hay en Nicaragua? El IR, el IVA y el selectivo. En el IR, Nicaragua tiene la tasa más alta, 30%. El resto de Centroamérica anda alrededor del 25%. ¿Qué quiere decir? Que las empresas nicaragüenses son menos competitivas que el resto de Centroamérica. El IVA anda en promedio en el 12%. Nosotros tenemos el 15%. Nosotros estamos el 15%. Somos menos competitivos. En el selectivo, que su principal fuente es el combustible. Que se aplique en los combustibles. El combustible. Sí. En Centroamérica no existe conglobado. En Nicaragua es conglobado. Sí. ¿Qué significa? Que el impuesto se vuelve un costo, mientras que en Centroamérica no es un costo. Entonces hace que las empresas centroamericanas del resto de países son más competitivas que en Nicaragua. En los tres impuestos tienen un impacto en la competitividad de las empresas nicaragüenses. En otras palabras, tenemos demasiada carga tributaria. Tenemos la carga tributaria más alta de Centroamérica. Sí. Andamos cerca del 20%. Y Centroamérica anda entre 15 y 17%. O sea, nosotros
Entonces no podemos pensar que vamos a competir con países ni siquiera del mundo, de Centroamérica, si no mejoramos nuestro sistema tributario para ser más competitivos. Y precisamente esta es la oportunidad que tenemos de que hay un objetivo inmediato de recaudación, es que podemos hacer una revolución tributaria en función de mejorar un sistema tributario que nos relance a la competitividad de nuestras empresas. Por eso es que en la propuesta se hacen detalles específicos con estos 3 impuestos. Precisamente porque estamos tocando estructuralmente a los 3 impuestos. Y otra medida que se está hablando pues por parte del gobierno que me parece importante es que se va a desgravar el selectivo de consumo de 496 partidas arancelarias. Sí, Bienes. sí. O bienes. Bienes. O mercancías. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que eso ha funcionado como un arancel porque realmente no lo producimos. Eso va a abaratar las cosas. Sobre todo los ¿Verdad? productos de consumo básico. Bueno, ahí sinceramente, como es un selectivo de consumo, es consumo bastante suntuario. Pero igual, o sea, si queremos desarrollarnos, no solamente tenemos que pensar en los alimentos básicos, sino en todo, para que la economía, una vez más abierta, sea de menor costo y sea más accesible a toda la población. Y además que las empresas y el sector industrial, sobre todo, con menos presión, puede generar más empleo. Claro, Por supuesto. claro. Por supuesto, y ese es uno de los objetivos centrales de la propuesta del sector privado. Déjame trabajar, déjame invertir, haceme más competitivo y yo te voy a dar más empleo. Y con eso vamos a combatir la pobreza, pero no combatir la pobreza con medidas puntuales, sino sostenibles, porque no hay mejor medida de combate a la pobreza que el empleo que le das al ciudadano para que él pueda sobrevivir y satisfacer sus necesidades básicas. Eso es lo que es sostenible en el largo plazo. Pero además de eso, la complementariedad de este elemento es, te vamos a ayudar a producir, a desarrollar, pero vos nos tenés que garantizar a nosotros ir de la mano combatiendo la defraudación, la evasión y el contrabando, porque ese carcome subterráneamente lo que efectivamente nosotros y el resto de los sectores estamos produciendo. Claro, es que mientras yo estoy pagando tributo y yo estoy compitiendo, otro se está beneficiando sin pagar impuestos. Exacto. Claro, claro. Entonces es una complementariedad. Entonces todas las medidas están bien concatenadas, bien desarrolladas para al final obtener lo que nos hemos propuesto, basado principalmente que no es una reforma para recaudar, sino es una reforma para desarrollar la nación. Sus consideraciones finales, ¿qué espera usted en los próximos días? Con las propuestas que seguramente no van a ser todas así admitidas, sino combinadas a la vez con las propuestas del gobierno de manera ecléctica, esperamos que se supere o de alguna manera se llegue a disminuir, atenuar un famoso estigma desde la época de Marco Polo. Marco Polo viajando llegó al imperio del Kublai Khan y vio que era todo felicidad, pero una vez entrevistó a unos rebeldes y el dirigente de los rebeldes le dijo por qué andaba alzado en armas y le dijo esto, la razón, los impuestos siempre son injustos porque el que tiene menos paga más y el que tiene más guarda su riqueza. Y esperamos que alguna vez en este país el que tiene más pague más y el que tiene menos pague conforme su capacidad. Sea un sistema más justo. Más justo, exactamente. En 30 segundos, tus palabras finales, Henry. Estamos apostando a una reforma consensuada, desarrollo productivo y a mediano y largo plazo. Una nación para los nicaragüenses. René. Bueno, yo creo que estamos conformando o esperamos tener un sistema tributario que promueva el desarrollo y que la recaudación va a llegar, pero a través del crecimiento y desarrollo económico. No con medidas inmediatas, sino con un sistema recaudatorio sostenible en el largo plazo. Quiero agradecerle a los licenciados René Vallecillo, Henry Thompson y Silvio Bendaña, asesores de COSEP en esta propuesta de reforma tributaria, el habernos ilustrado
de los grandes contenidos de la propuesta que el sector privado ha hecho al sector gubernamental. Ustedes no se vayan, que tenemos mucho más de Nicaragua Empresaria. Nicaragua Empresaria. Ya regresamos.